dos arriba y dos abajo, que se llaman los folículos superiores, los folículos inferiores, cada uno con su brazo, el brazo superior, brazo inferior. Ojo, porque es pregunta de examen. Este folículo superior forma parte de la vía óptica y este folículo inferior forma parte de la vía auditiva. ¿Ok? El folículo superior forma parte de la vía óptica, el folículo inferior forma parte de la vía auditiva. Entonces, por atrás, nosotros vamos a ver estos cuatro folículos. Miren ustedes, justamente debajo de la glándula pineal. La glándula pineal pertenece al diencéfalo. No la voy a tocar, no la tocamos ahora. Pero miren ustedes, la glándula pineal y debajo los folículos. Folículos superiores, cierra la puerta por favor. Folículos superiores, brazos superiores, vía óptica. Folículos inferiores, brazos inferiores, vía auditiva. Eso vamos a ver del mesencéfalo. Miren ustedes la protuberancia. La protuberancia, como dice su nombre, ¿no? Es una protuberancia. Es algo que está sobresaliendo. Y ustedes pueden ver en la protuberancia una serie de fibras nerviosas que están transversales, pero también tenemos fibras nerviosas que son ascendentes, descendentes y transversales. ¿Por qué estamos viendo estas fibras transversales? Porque las fibras transversales de la protuberancia están yendo a unirse, muchas de ellas están yendo a unirse hacia atrás, al cerebelo. ¿Ok? Fibras que están viniendo desde la médula espinal, han subido por el bulbo, llegan a la protuberancia y van a ir hacia el cerebelo. O fibras que están bajando desde la corteza cerebral, llegan a la protuberancia y van a ir al cerebro. O sea, el cerebelo, la protuberancia es una estación de paso, donde vamos a encontrar fibras descendentes, ascendentes y transversas que se van a la parte posterior. En la parte posterior de la protuberancia, miren ustedes, vamos a ver esta fosa que se llama la fosa romboidea, que está ocupada por el cuarto ventrículo. Acuérdense cuando yo les mostraba esta figura en un inicio, les decía, detrás del tallo cerebral está el cuarto ventrículo. Y más propiamente ustedes pueden ver que el cuarto ventrículo está detrás de la protuberancia. Entonces, cuando yo les muestro la protuberancia por detrás, ustedes pueden apreciar que aquí hay una fosa romboidea que está ocupada por el cuarto ventrículo. Y como ustedes ya saben, los ventrículos están llenos de ¿qué? ¿De qué líquido? Líquido cefalorraquídeo, ¿cierto? Luego tenemos estas formaciones que se llaman pedúnculos cerebelosos. El pedúnculo cerebeloso superior, el pedúnculo cerebeloso medio, el pedúnculo cerebeloso inferior. ¿Para qué son los tres pedúnculos cerebelosos? Para que se comunique el resto del sistema nervioso con el cerebelo. ¿Ok? Por ejemplo, si vienen fibras de la corteza cerebral, seguramente para unirse al cerebelo necesitarán del pedúnculo cerebeloso superior. O si hay fibras que quieren subir desde el cerebelo hasta la corteza o al tálamo, van a subir por el pedúnculo cerebeloso superior. Ustedes están repasando las vías espinocerebelosas, ¿no es cierto? Y acuérdense que van a atravesar el pedúnculo cerebeloso inferior y el pedúnculo cerebeloso superior. Pero además de esos pedúnculos están el pedúnculo cerebeloso inferior y el pedúnculo cerebeloso medio. El pedúnculo cerebeloso medio fundamentalmente sirve para que el cerebelo se comunique con la protuberancia. Y el pedúnculo cerebeloso inferior sirve para que el cerebelo se comunique con las partes inferiores del sistema nervioso, bulbo raquídeo, médula espinal. Entonces no se olviden, en la parte posterior del cuarto ventrículo, de la protuberancia,
vamos a encontrar esta fosa romboidea que equivale al cuarto ventrículo. Vamos a encontrar otras pequeñas abultaciones, si quieren, pequeñas protuberancias en la parte posterior de la protuberancia. Miren qué redundantes de la zona. Vamos a encontrar, por ejemplo, la eminencia medial, el folículo facial, el trígono del hipogloso, el trígono del medio vago, el área vestibular, etc. Porque además, en la protuberancia vamos a encontrar núcleos de pares craneales que enseguida les voy a enseñar. Y ustedes después se van a ir dando cuenta cómo estos núcleos de esos pares craneales sobresalen en la parte posterior de la protuberancia. ¿Okay? En el bulbo raquídeo, miren lo que encontramos en la parte anterior del bulbo raquídeo. Las pirámides vulvares, las famosas pirámides vulvares. No se olviden que hemos visto la vía piramidal, ¿no es cierto? La vía piramidal directa, la vía piramidal cruzada y la vía córtico-nuclear. Estas fibras descendentes o eferentes o motoras están atravesando estas pirámides, ¿no? Y miren ustedes en la parte inferior de las pirámides vulvares, ¿qué es lo que están viendo? La decusación piramidal, claramente vista, ¿no? Ustedes saben que la vía piramidal cruzada, el 90% de las fibras que están bajando de la corteza cerebral se entrecruzan ahí en la decusación piramidal. La vía motora se entrecruza al otro lado, ¿no es así? Entonces, miren en el bulbo, en la parte anterior del bulbo raquídeo, vamos a ver las pirámides vulvares. Vamos a ver al lado de las pirámides vulvares las olivas vulvares. Las olivas vulvares, que son unos núcleos importantes en el bulbo raquídeo. Y en la parte posterior, miren ustedes lo que vamos a encontrar. Vamos a encontrar dos tubérculos importantes que se llaman el tubérculo grácil y el cuneiforme. Ustedes ya los conocen. El grácil es el que forma el fascículo de Golgi y el cuneiforme es el que forma el fascículo de Burdach, ¿no? Acuérdense de la vía del tacto fino, de la primera neurona que está en el ganglio raquídeo para llegar a la segunda neurona que está en el bulbo del raquídeo. El haz nervioso toma el asta posterior de la médula y de ahí se va por el cordón posterior y sube hasta el bulbo raquídeo y sube al bulbo raquídeo por el haz de Golgi y de Burdach. Si me dice por el haz cuneiforme o grácil, está bien dicho, ¿ok? Porque esa es la terminología que estamos utilizando actualmente. El grácil y el cuneiforme es igual que el grácil es el tubérculo de Golgi o fascículo de Golgi y el cuneiforme es el fascículo de Burdach, ¿ok? Que están en la parte posterior de la médula del bulbo raquídeo. ¿Ya? Entonces, bien, esto vamos a encontrar anatómicamente hablando en el tallo cerebral, tanto en el mesencéfalo como en la protuberancia como en el bulbo raquídeo. Algo que estarán notando, miren ustedes que están viendo una serie de nervios craneales que están emergiendo del tallo cerebral, de este tronco encefálico. Se han debido dar cuenta de ese detalle, ¿no es así? Entonces, después de hablar de la parte anatómica y macroscópica de estos órganos, les voy a hablar de la segunda parte, que significa que en estos órganos vamos a encontrar a los pares craneales, mejor dicho, vamos a encontrar los orígenes reales, y los orígenes aparentes de los pares craneales del tercer par al 12º par, ¿ok? El origen real y el origen aparente del tercer par al 12º par, ¿ya?
¿Cuál es la diferencia entre origen real y origen aparente? Les voy a indicar con la pluma. Miren, ustedes están viendo en esta parte, están viendo acá en esta parte, el origen real del tercer par. ¿Sí? Y ahí ustedes están viendo núcleo principal del tercer par, ¿no? Núcleo del óculo motor, pintado de rojo. ¿Qué inerva el nervio óculo motor? Varios músculos que están en relación con el ojo. El elevador del párpado superior, el recto superior, el recto inferior, el recto medial, el oblicuo inferior. ¿Sí? ¿Se imaginan si el tercer par se paraliza? ¿Qué pasaría? No podríamos hacer los movimientos con los ojos, ¿no? Es más, hasta se nos caería el párpado, se produciría una ptosis palpebral, ¿no? Porque además inerva el elevador del párpado superior. Entonces miren ustedes, el origen real del tercer par motor, ustedes lo pueden ver, está en el MSC. Y más a su lado está el origen aparente del tercer par. El origen aparente, ¿qué significa? Ahora les voy a explicar. Imagínense ustedes que este es un ojo, ¿ok? Ahí vamos a ver un ojo. Imagínense que esta es la parte del iris del ojo, ¿ok? Lo estoy pintando de verde porque ustedes saben que el iris es la que da la coloración al ojo. Entonces imaginemos que estos ojos son verdes, ¿no? Estas radiaciones que ustedes ven se llaman los músculos ciliares del ojo. Músculos ciliares del iris. ¿Ya? Y los músculos ciliares del iris son los encargados de abrir y de cerrar la pupila. Son los encargados de abrir y cerrar la pupila. ¿Okay? ¿Cómo se llama cuando la pupila está cerrada? Miosis. ¿Okay? Y cuando está abierta, midriasis. ¿Okay? Midriasis. Pero además de la miosis y de la midriasis, hay un reflejo bien importante. ¿Cómo es el reflejo que les cuento? Miren, voy a hacer un pequeño reflejo a vuestra compañera. ¿Okay? Voy a prender mi linterna y voy a alumbrar la pupila de su ojo izquierdo. ¿Okay? Acerco mi linterna a la pupila del ojo izquierdo. Se me ha achicado así. ¿No? Ha hecho miosis. ¿Qué pasa con la otra pupila? Se queda así, se achica, se agranda, ¿qué pasa? ¿Qué creen? También se achica. ¿Ok? Ese reflejo que acabo de hacerle a vuestra compañera se llama así, reflejo fotomotor y consensual. Cuando nosotros los médicos recibimos en emergencia un tejiado, un paciente que ha tenido un trauma craneal, lo primero que hacemos es el reflejo fotomotor y consensual. Si el reflejo fotomotor está normal y consensual está normal, ese paciente no tiene muchos problemas. Pero si yo le hago el reflejo a ella y su pupila que le he estimulado se cierra y la otra está abierta, eso se llama anisocoria. Eso es grave. Ese paciente tiene una hemorragia cerebral ahí arriba. Hay que llevar la tomografía y de ahí al quirófano. ¿Okay? Entonces, cuando las dos pupilas están desiguales, se llama anisocoria. ¿Cuál es, entonces, qué nervio es el encargado del reflejo fotomotor y consensual? El núcleo accesorio del óculo motor.
El núcleo accesorio del óculo motor también se lo llama núcleo de, en algunos libros ustedes van a leer así, el núcleo de Edinger-Westphal. Al núcleo accesorio se lo llama el núcleo de Edinger-Westphal, por si acaso. ¿Ok? Bueno, entonces ustedes están viendo que ahí tenemos el origen real del tercer par. ¿Dónde está el origen aparente del tercer par? Miren, el origen aparente del tercer par está saliendo por acá. El tercer par aparentemente está saliendo por este surco que les he dicho que se llama punto mesencefalo. ¿Ya? Aparentemente está naciendo ahí, pero su origen real está en el mesencéfalo, como ustedes están viendo. Un ejemplo más, el cuarto par. El cuarto par es el proclear, ¿no es cierto? Inerva el músculo oblicuo superior que está en el ojo. Y el músculo oblicuo superior es el encargado de llevar el ojo hacia arriba y hacia adentro. Entonces, bien, miren, ahí está el núcleo motor del óculo motor. ¿Dónde está su origen aparente? Este es el único nervio que sale por atrás. Miren, este es el que, digamos, disfunciona el resto, ¿ya? Porque el resto de los nervios salen por adelante o por los lados, excepto el nervio troclear que sale por atrás. Ese es el origen aparente del cuarto par y el origen real está acá en el mesencéfalo. El quinto par, ustedes saben que el quinto par es un nervio muy grande, muy largo, porque el quinto par, el trigémino, para la inervación sensitiva a la mitad de la cabeza, ¿sí? Sensitiva. Cuando el trigémino sale de su origen, miren, justamente ahí, en su origen aparente, ahí aparece el ganglio del trigémino. Y miren cómo se divide el ganglio del trigémino. Se divide exactamente en tres ramas. Esta rama se llama nervio oftálmico, ¿ya? Esta rama se llama nervio maxilar y esta rama se llama nervio mandibular. O sea, miren cómo va el nervio oftálmico, inerva toda la parte de lo que está alrededor del ojo, de lo que está fuera del ojo, inerva todo esto por dentro y por fuera. El nervio maxilar inerva las fosas nasales, inerva la dentadura superior y todo lo que esté en la mitad de la cara. Y el nervio mandibular inerva la dentadura inferior. ¿Alguna vez han tenido dolor de cabeza, cefalea? Trigémino. En su mayor parte. ¿Alguna vez les ha dolido el oído? Trigémino. ¿Alguna vez han tenido algún problema en la fosa nasal y les ha dolido? Trigémino. ¿Alguna vez han tenido dolor de muelas, dolor de dientes? Trigémino. ¿Alguna vez se han mordido la lengua? Trigémino. ¿Ok? O sea, el trigémino es un nervio muy grande y ahí está viendo el ganglio del trigémino. Cuando en ese ganglio aparece un tumor, se llama neurinoma del trigémino, los rinos relatan que los pacientes se suicidan por el dolor del trigémino. La neuralgia del trigémino es una de las peores, que es muy difícil tratar. Los médicos pues tienen muchos problemas para tratar una neuralgia del trigémino. ¿Ok? Entonces ahí ustedes tienen el trigémino como tiene un origen mesencefálico, tiene un origen protuberancial, tiene un origen vulvar y hasta tiene un origen espinal, ¿ok? Por la relación de inervación. Esa es la raíz nerviosa sensitiva principal del trigémino. Pero también estoy viendo que el trigémino tiene un núcleo motor. Sí, ahí están viendo.
Sensitivamente el trigémino inerva toda la cabeza. ¿Ok? Motoramente, ¿qué inerva? ¿Qué me dice? Los músculos masticadores. ¿Cuáles son? Temporal, macetero y los pterigoides, ¿no? Entonces, miren, ahí ustedes están viendo el músculo, el origen real del trigémino, ¿ya? Y así sucesivamente. Ahí van a ver, por ejemplo, el núcleo del facial, ¿ya? Ahí están viendo el núcleo del facial, el núcleo salivar superior, el núcleo salivar inferior, el núcleo vestíbulo coclear, en fin, desde el tercer par hasta el 12º par, vamos a encontrar los orígenes reales y aparentes de los pares craneales del tercer par al 12º par. Estos son los orígenes reales, donde realmente nacen. Y estos de acá son los orígenes aparentes, por donde aparentemente salen y nacen. ¿Ok? Esa es la otra cualidad que tiene el tallo cerebral. Segunda cualidad. La tercera es esta. Miren, ustedes pueden ver en el mesencéfalo la presencia de dos núcleos. Uno es el núcleo rojo y otro es la sustancia negra. Miren ustedes las conexiones que tienen el núcleo rojo y la sustancia negra. El núcleo rojo tiene conexiones, y la sustancia negra tiene conexiones aferentes que vienen desde la médula espinal, desde el bulbo raquídeo, protuberancia y llegan al núcleo rojo y a la sustancia negra. Y además tiene conexiones eferentes que van desde acá hasta la corteza cerebral. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuáles son las funciones del núcleo rojo y de la sustancia negra? Voy a leer desde acá. Acompáñame a leer. El núcleo rojo coordina el tono muscular, la posición y el movimiento de la marcha. Miren ustedes, el núcleo rojo coordina el tono muscular, la posición y el movimiento de la marcha. Claro, cuando yo estoy marchando, mis músculos están con un diferente tono. Mis flexores, mis extensores están poniéndose en tono, ¿no es cierto? Entonces, no es como la fuerza, es tono muscular. O sea, los músculos se ponen tensos, si quieres, ¿ya? Tono muscular. Entonces, el núcleo rojo coordina el tono, la posición y el movimiento, ¿ok? Mi cuerpo sabe en qué posición está en este momento, ¿ok? Y además está coordinando la marcha. Si se lesiona, aparece temblor en reposo, modificaciones del tono muscular y movimientos coréicos, atentósicos en reposo. ¿Ok? Es una enfermedad así. Parkinson. Sí, Parkinson. ¿Cómo se lesiona? El núcleo rojo no sabemos cómo se lesiona, ¿no? A ver, acuérdate de que uno de los grandes boxeadores murió con un Parkinson. Amén. El Muhammad Ali. Probablemente los tantos golpes que recibió la vida, ¿no? Lesionaron el núcleo rojo. Pero también un antepenúltimo papa murió con un gran Parkinson. No creo que el papa haya sido un boxeador como el Muhammad Ali, ¿no es cierto? El papa debió ser un orador de poder de toda la vida, pero igual murió de un Parkinson. ¿Cómo se lesiona? No sé. Y la sustancia negra, miren ustedes, la sustancia negra tiene una función de iniciación importante en los movimientos. Si se anula la función, se presenta rigidez muscular, temblor en reposo y rigidez en la mímica. Cuando a estos pacientes les dices que se paren,
tienen temor, tienen rigidez y además tienen miedo de parar. O si les dices que se sienten, están peor todavía, porque además no les va a funcionar bien, no les va a contestar bien los músculos y les va a costar sentarse y ponerse de pie peor, ¿no? O sea, los parkinsonianos se acompañan de estos problemas. Entonces, no se olviden, el núcleo rojo y la sustancia negra son dos núcleos muy importantes que los encontramos en el mesencéfalo, en el tallo cerebral. ¿Ya? Finalmente, miren ustedes, esto que están ustedes viendo de verde, pues era una serie de núcleos que están a lo largo del tallo cerebral, en la parte posterior y lateral, pintados de verde, en el bulbo, en la protuberancia y en el mesencéfalo. Parecía un tiro de escopeta que había dispersado los perdigones allá en todo esto. Y los anatomistas dijeron: cáspita, ¿qué hacemos? Estamos jodidos. ¿Qué hacemos con todos estos núcleos que son tantos y parecen iguales? Entonces estudiaron y pues determinaron que eran funciones iguales. Y les llamaron la formación reticular. La formación reticular. ¿Ok? Y la formación reticular, les cuento que se divide en dos partes. Una parte central y una parte lateral. Ojo, la parte central, esta que está casi al medio, paralelo al medio, esta que estamos viendo acá, es la encargada de fabricar los mediadores químicos que intervienen en la sinapsis. ¿Ok? La parte medial de la formación reticular, esta que está en la línea del medio, ¿ok?, es la encargada de fabricar los mediadores químicos que intervienen en las sinapsis neuronales. Y la parte lateral está encargada de funciones vegetativas que tenemos en algunas circunstancias de la vida. Por ejemplo, ahí vamos a encontrar centros que nos dan funciones vegetativas. El centro de la tos. ¿Quién no ha tenido tos? El centro del estornudo. ¿Quién no ha tenido un estornudo? El centro del hipo. El centro de la náusea. El centro del vómito. ¿Sí? El centro del vértigo. Entonces tenemos acá en la parte paralela, en la parte lateral, tenemos núcleos que tienen que ver con funciones vegetativas. ¿Alguna vez se han subido a la punta de un edificio y han visto abajo? Nos ha dado, incluyo, nos ha dado pues mareos, a veces náuseas, en fin, ¿no? Entonces ahí tenemos los centros que les digo, ¿no? Pero hay una cosa mucho más importante aún. En la parte inferior del bulbo, han encontrado los centros que controlan la cardiocirculación y la respiración. Es decir, los centros que controlan el latido cardíaco, la frecuencia cardíaca, ¿sí?, la frecuencia cardíaca y la presión arterial. En la parte inferior del tallo, más o menos a nivel del bulbo. Ahí ustedes están viendo estos números, ¿ya? Latido cardíaco, presión arterial y circulación sanguínea, ¿ya? Y el otro, este es un núcleo, y el otro núcleo cardiocirculatorio, y el otro núcleo se llama núcleo respiratorio, controla la respiración. Ustedes han debido ver alguna vez una película de James Bond, ¿sí?, o cualquier película de acción. Viene el héroe de la película y le da un golpe acá certero en la base del cráneo al enemigo. Y de pronto el enemigo queda ahí seco. ¿Por qué? Porque un golpe ahí en la base del cráneo produce un paro cardiorrespiratorio. Ustedes van a escuchar y van a ver mucho en la vida profesional gente que se golpea a la base del cráneo y queda seco. Queda con un paro cardiorrespiratorio en el aire.
se mueren en el acto. O sea que cuando en la película de acción lo vemos al jovencito de la película dando un golpe certero en la base del cráneo y dejarlo tendido a su enemigo, eso es cierto, porque estamos produciendo un paro cardiorrespiratorio en estos centros que están en la parte final del tallo, casi en el bulbo aquí. ¿Ok? Entonces estas son las consideraciones más importantes que vemos en el tallo cerebral. Y bueno, vamos a encontrar vías ascendentes y descendentes que nosotros hemos estado estudiando, ¿no es cierto? No se olviden que las vías del tallo fino, las vías del tallo grueso, las vías demagésicas, las vías propioceptivas y las vías que están descendiendo pasan por el tallo cerebral. Esa es la otra gran función, ¿no? Que el tallo cerebral sirve de paso para las diferentes vías que están subiendo y que están bajando. Las vías sensitivas, las vías motoras. ¿Ok? La siguiente clase vamos a ver algunos cortes que hacen en el tallo cerebral. Han hecho cortes del tallo cerebral y han encontrado algunas características que las vamos a ir viendo en las siguientes. ¿Tienen alguna pregunta? No.